me había mudado, así que ahora mi suegra vivía en nuestra casa. Me llamó y dijo, debe ser difícil no tener un lugar al cual llamar hogar, pero aguanta. No me interesaba y solo dije, siguió hablando, disfruta tu vida en tu nuevo hogar. Le respondí, sí, gracias, y por favor, no vuelvas al mío. Luego dijo, de todas formas te vas a divorciar, y colgó. Me quedé quieta en el aeropuerto, sintiéndome feliz, no enojada. Apreté mi puño en una pequeña victoria y me alejé con un paso ligero. Me llamo Emma, mi esposo, David, fue enviado a trabajar al extranjero justo después de casarnos, así que tuvimos que vivir separados por un tiempo. Habíamos salido durante 5 años e incluso habíamos vivido juntos, así que confiaba completamente en él. No me preocupaba que fuera infiel, solo esperaba que se mantuviera saludable. Todo hubiera estado bien, pero luego mi suegra decidió mudarse a nuestra casa. Había sido engañada por el padre de David, quien luego la abandonó. Así que, cuando David se fue al extranjero, ella dijo, te voy a vigilar, Emma, para asegurarme de que no engañes a mi hijo. Se mudó a nuestra casa sin preguntar. Su constante vigilancia hacía la vida insoportable. Le pedía a David que ayudara, y él seguía diciéndole a su mamá que se fuera, pero ella se negaba. Decía cosas como, David confía demasiado en ti, sé que lo vas a engañar. Incluso se negaba a cocinar para mí, solo preparaba comida para ella usando los víveres que yo compraba. Cuando me quejaba, solo me acusaba de haber cenado con otra persona. Incluso si llegaba tarde del trabajo, me acusaba de estar engañando. Llegó al punto en que me sentía enferma del estrés. Le rogué que se fuera, diciéndole que amaba a David y que no lo estaba engañando. David, que estaba demasiado lejos para regresar, intentó hablar con ella, pero ella solo respondía, ¿de verdad me quieres fuera? Seguro que lo estás engañando. Solo podía suspirar en ese punto. Un día, en mi día libre, fui a reunirme con una amiga, y una vez más, mi suegra me acusó de estar engañando. Decidida a atraparme en el acto, intentó seguirme de la manera más obvia, escondiéndose detrás de postes de luz y el muro de ladrillo frente a nuestra casa. Era bastante ridículo, pero simplemente la ignoré. Me encontré con mi amiga Abby en una cafetería, mientras charlábamos en voz baja, intentando no ser escuchadas. De repente noté un destello de luz, era mi suegra tomando fotos de nosotras. Abby, quien ha sido mi amiga cercana desde la escuela, se veía confundida y preguntó, ¿qué es eso? Abby es una mujer fuerte, con un estilo urbano y un corte pixie corto, lo que la hace ver algo andrógina. Bromeé diciendo que probablemente mi suegra pensaba que era un hombre. Abby encontró esto tan divertido que se rió a carcajadas, y para molestar más a mi suegra, se inclinó hacia mí y me tomó de la mano. Cada vez que lo hacía, la cámara de mi suegra destellaba, capturando cada momento como si finalmente hubiera encontrado pruebas. Cuando miré en un espejo, vi a mi suegra emocionada, tomando fotos mientras sus fosas nasales se ensanchaban de entusiasmo. No pude evitar reírme de lo absurdo de todo. Se sentía bien reír, y después de un rato, Abby y yo hicimos algunas compras antes de despedirnos. Por supuesto, mi suegra me siguió a casa, escondiéndose detrás de los postes de luz como antes. Incluso me puse a jugar, corriendo rápido a veces, como si fuera un juego de luz roja, luz verde, y ella corría a esconderse. Era ridículo, y me preguntaba cómo podía pensar que no la notaba. Cuando finalmente llegué a casa y empecé a quitarme los zapatos, ella corrió detrás de mí, completamente sin aliento. Me mostró orgullosamente una cámara desechable y exclamó, Emma, finalmente tengo pruebas de que lo engañas. Voy a enviarle todo esto a David, así que prepárate. Solo me encogí de hombros y dije, oh, ¿en serio? Buena suerte con eso. No le gustó mi respuesta calmada y pasó el resto del tiempo molestándome como un niño fastidioso. ¿Estás bien con esto? Son pruebas de infidelidad, tu cara y la de él están claras en las fotos, dijo mi suegra, tratando de sonar seria. Pero yo solo seguía diciendo con calma, está bien. Fue desafortunado que el aspecto andrógino de Abby la hiciera parecer un hombre en las fotos, pero David había conocido a Abby muchas veces antes de que nos casáramos. Así que, incluso si mi suegra enviaba esas fotos a David como pruebas de que lo engañaba, él probablemente reconocería a Abby como una amiga. Mientras lidiaba con el comportamiento tonto e infantil de mi suegra, tuve que irme de viaje de negocios al extranjero. Lamentablemente, fue a un país diferente al que estaba David, por lo que no podría verlo. Le informé a mi suegra sobre el viaje, sin esperar que le importara. Por supuesto, en su mente, se convirtió en una especie de escapada romántica.
Mientras hacía mi maleta, se burló y dijo, será un gran problema si vuelves embarazada de tu escapada romántica. David no te ha visto en un tiempo, así que será difícil fingir que el bebé es suyo. Su imaginación era tan ridícula que ni siquiera me molesté en discutir. Simplemente dije, sí, pero es un viaje de negocios, no una escapada romántica, y me fui. Mi viaje de trabajo fue ocupado y agotador, el tiempo pasó volando. Cuando finalmente regresé a Estados Unidos, estaba exhausta. Mi jefe, quien también había estado en el viaje, se veía cansado y se fue a casa. Planeaba comprar algunos dulces en la tienda libre de impuestos antes de irme a casa, así que me senté en una banca a descansar. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era Abby. Hola, Emma, bienvenida de vuelta. Hay algo que necesito decirte. Tu mamá vino a nuestra empresa. Estaba confundida, porque la familia de Abby maneja la empresa, y no es el tipo de lugar que cualquiera visita. Cuando Abby me dijo que mi suegra había ido allí, mi sangre hirvió. Pero Abby la había manejado bien, y me preguntó si se había pasado. Me reí y le dije, no, hiciste lo correcto. Después de colgar, me estaba preparando para irme cuando recibí otra llamada, esta vez de mi suegra. Emma, ya debes estar de vuelta de tu viaje. ¿Disfrutaste tu viaje de infidelidad?, preguntó con un tono de satisfacción. No fue un viaje de infidelidad. Fue por trabajo, y no lo disfruté particularmente, respondí. Bueno, ya le envié a David las fotos como prueba, dijo, sonando muy complacida consigo misma. Ya veo, respondí, sin importarme mucho. Pero ella siguió hablando. Por cierto, me he mudado, así que tu casa ya no está. Vendí el lugar viejo, así que debes estar pasándola mal sin tener a dónde regresar. Pero aguanta. Ajá, respondí, sin interés. Se rió y agregó, disfruta tu vida en tu nuevo hogar. Gracias. Y por favor, nunca regreses a nuestra casa, especialmente porque pronto estaremos divorciados, dije. Después de colgar, me quedé ahí en el aeropuerto, sintiendo no enojo, sino alegría. Lo había logrado, finalmente era libre. Al colgar el teléfono, no pude evitar reírme para mis adentros. Mi suegra, quien había causado tanto caos, ahora estaba enredada en su propio desastre. Hice un pequeño gesto de victoria con el puño y comencé mi viaje de regreso a casa con un paso ligero, claro, regresando a la casa que ella decía haber vendido. La casa seguía en pie, pero la mayoría de los muebles ya no estaban. Supuse que mi suegra se los había llevado, y honestamente, no me importaba. Lo acepté como una especie de indemnización por todo el estrés que me había causado. Inmediatamente llamé a un cerrajero para cambiar la cerradura de la puerta, asegurándome de que no pudiera volver, incluso si lo intentaba. Me acosté en la sala de estar, sintiéndome más cómoda y libre que en mucho tiempo. Hice otro pequeño gesto con el puño y grité, lo hice, dentro de la casa ahora vacía. Finalmente, tenía mi libertad. Al día siguiente, recibí una llamada de ella. ¿Qué sucede?, pregunté, ya sintiendo el pánico en su voz. Hablaba de manera nerviosa y temblorosa. Es que, pensé que había vendido la casa, pero resulta que no. Pedí prestado dinero sin darme cuenta. Los cobradores de deudas vienen, y es muy aterrador. Tuve que contener una risa. Debe ser aterrador. Al parecer, la empresa que visitó, creyendo que era la inmobiliaria de la familia de Abby, también tenía un lado turbio como operación de prestamistas. Abby luego me dijo que le informaron repetidamente que la casa no se podía vender, ya que estaba a nombre de David. Desesperada y sin opciones, mi suegra terminó firmando una nota promisoria sin siquiera leerla. Pensó que estaba vendiendo la casa, pero en realidad había aceptado pagar una enorme deuda, 1,000 pesos cada día. Ahora, estaba en pánico. Por favor, Emma, tienes que ayudarme. Los cobradores golpean mi puerta al amanecer. Es aterrador. No puedo dormir, y ya no tengo dinero. Usé todo lo que pedí prestado para comprar una nueva casa, así que ni siquiera tengo ahorros. Por favor, transfiéreme 10,000 pesos cada semana hasta que pueda pagar la deuda. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad crees que alguna vez podrás pagar una deuda así?, balbuceó, pero si combinan tus ingresos con los de David, tal vez. La interrumpí, incluso si combináramos todo, es imposible enviarte esa cantidad de dinero. Lo siento, pero tu única opción es trabajar duro y ganártelo tú misma. Su incredulidad era palpable.
¿Qué? Como si hubiera un trabajo donde pudiera ganar 1,000 pesos al día. ¿Por qué no hablas con la empresa a la que le pediste prestado? Tal vez puedan presentarte un buen trabajo, le sugerí, medio en broma. Pero mi suegra, siempre crédula, dijo, ¿de verdad? Entonces iré a ver. Colgó el teléfono, dejándome sacudiendo la cabeza incrédula. Más tarde, Abby me contó lo que pasó. Al parecer, mi suegra fue directamente a la empresa y preguntó, no tengo más opción que trabajar porque no tengo dinero. ¿Hay algún trabajo fácil donde pueda ganar más de 1,000 pesos al día? Solo podía imaginar el caos que siguió. El equipo de Abby logró encontrarle un trabajo, pero no era nada agradable. Ahora trabaja en una empresa donde los empleados viven en chozas deterioradas que sirven como dormitorios. El trabajo es agotador, con largas jornadas de día y noche, incluso para los ancianos. Mi suegra está trabajando hasta el agotamiento allí. El dormitorio está rodeado de alambre de púas, lo que lo hace parecer una prisión. Los trabajadores son transportados al trabajo con los ojos vendados en una camioneta, así que no tienen idea de dónde los llevan. Será libre una vez que pague su deuda, si ese día llega. Abby dijo esto con una sonrisa, pero honestamente, me hizo sentir un poco incómoda, aunque ella es una buena amiga. Varias semanas después de que mi suegra desapareciera, David regresó de su asignación en el extranjero. Cuando le conté lo que había pasado, solo se encogió de hombros y dijo, no hay nada que podamos hacer por mi mamá, solo podemos esperar que viva una larga vida, pero desde lejos. Resulta que David nunca había gustado mucho de su madre, la soportaba porque era familia, pero había perdido toda paciencia con ella después de que me acusara repetidamente de engañarlo. Le pregunté a David si alguna vez recibió la supuesta prueba de mi infidelidad. Hizo una pausa, como si acabara de recordarlo. Luego sacó una foto de su bolsa y me la entregó. Esa es Abby, ¿verdad? Preguntó. No tengo idea de por qué pensaría que esto es evidencia de algo. Tuve una gran discusión con mi mamá por teléfono. Le dije que cortaría toda relación si seguía acusando a Emma, pero no me escuchó, y eso me frustró mucho. Me llevé la foto que tomó porque pensé que era una buena toma. A pesar de la situación, la foto de Abby y yo, tomada desde atrás por mi suegra, en realidad era bastante elegante. Abby, haciendo un signo de paz de forma juguetona, añadía un toque agradable al hermoso paisaje, casi parecía algo sacado de un álbum de fotos. Era algo gracioso y definitivamente muy al estilo de Abby. Le debemos mucho a Abby y deberíamos visitarla pronto. Solo asegúrate de no firmar ningún documento que te pida. Le dije a Emma, nunca firmaré ningún documento. Adam, me respondió con una carcajada. David y yo finalmente pudimos disfrutar nuestro tiempo juntos como una pareja recién casada. No sabemos qué pasó con mi suegra después, pero probablemente sigue trabajando duro en algún lugar. Podríamos preguntarle a Abby dónde está, pero ni David ni yo teníamos interés en rastrearla. David y yo seguimos viviendo felices, y tuve a nuestro primer hijo. Estamos disfrutando de nuestros días de felicidad juntos.